Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estáis? Paulita. La reunión se está grabando. Claro, normal que Todo lo que digamos podrá ser utilizado a nuestro favor. Ah, bueno, Bien. entonces sí. A favor de la poesía. Así da gusto. Bueno, comenzamos. Sí. Vale. Vamos. Adelante, Norma. Ah, no decís el programa que no me... Programa 298. Lo que no Wow. sabemos todavía a dónde nos lleva este viaje que nos has preparado. Bueno, en la biografía voy a leer de Miguel Ángel Bustos. Nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1932. Entre 1952 y 1956, es decir, 20 años, desarrolla su pasión por los idiomas, inglés, francés, portugués, italiano, y estudia hasta tercer año en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre el 60 y el 63 viaja por el norte del país, Brasil, Bolivia y Perú. Algunos le adjudicaron rasgos de poeta maldita, tal vez por su intento de suicidio después de la separación de su primer matrimonio, la posterior internación en el Borda, donde conoció al poeta Jacobo Fichman, y la epilepsia que padeció, similar a la de Dostoyevsky, según algunos médicos. Entre 1966 y 1967, el dibujo comienza a ocupar un lugar importante en su obra, como la misma poesía, al punto que 4 de sus 5 libros están ilustrados por él. Conoce a Leopoldo Marechal, al que define como su maestro, y que prologa proféticamente el libro Visión de los Hijos del Mal, publicado por la editorial sudamericana, y por el que recibe el segundo premio municipal de poesía en 1968. Bueno, ahora voy, porque no sé qué pasa. Entre 1969 y 1975 obtiene una beca del Fondo Nacional de las Artes, con la que publica su quinto libro. También realiza una importante exposición de dibujos y pinturas, cuyo catálogo es escrito por Aldo Pellegrini. Colaboró como crítico literario en las revistas Panorama, Siete Días y en los diarios La Opinión y El Cronista Comercial, todos de Buenos Aires. También fue un asiduo colaborador del equipo periodístico que editaba el quincenario político Nuevo Hombre, que luego de Silvio Frondizi dirigiría Rodolfo Matarollo. El último domingo de mayo de 1976, un grupo de paramilitares lo secuestra de su casa. A partir de ese momento integra la lista de los 30.000 desaparecidos. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Contrariamente a lo que puede ser esperable por estos datos biográficos, a Bustos no le interesa el realismo, sino alcanzar otra realidad que muchas veces no es palpable ni visible. En su poesía, esa realidad logra hacerse visible a través de su escritura ensoñada. Lo hace a través de imágenes salvajes que a menudo reaccionan con furia contra la moral y las buenas costumbres, imágenes que otras veces anidan en una inocultable ternura.
Bustos ahora puede ser leído también en inglés gracias a la traducción de Lucina Shell. ¿Quién dice de él? Quise que la edición sea bilingüe para que la obra de Bustos esté disponible en español para los muchos lectores hispanohablantes en los Estados Unidos o para lectores latinos cuyo nivel de castellano no es muy avanzado. Entonces, la traducción les permite el acceso a los poemas de Bustos, y agrega: mi traducción es solo una interpretación que espero pueda facilitar la lectura de una obra incontenible. Esto lo dice en página 12. Los poemas de Miguel Ángel Bustos, el poeta que desapareció 2 veces, cuando lo secuestraron el 30 de mayo de 1976, principio de lo que sería luego la posterior desaparición simbólica de su obra, segunda desaparición, que tiembla por primera vez con la publicación completa de 2 de sus libros en inglés, Fragmentos Fantásticos y Visión de los Hijos del Mal, reunidos en el volumen Vision of the Children of Evil, edición bilingüe, traducida por Lucina Shell, publicada por una pequeña editorial independiente de Estados Unidos, de la ciudad de... tradujeron como Los Hijos del Diablo en vez de Los Hijos del Mal. Evil, el diablo. ¿Qué dijiste, Alejandra? Que lo tradujeron como Los Hijos del Diablo. Lo que acabas de decir, The Children of the Devil, son los hijos del diablo. Está mal traducido. Bueno, Chicago, Y antes de llegar a la 45 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Shell, la traductora, presenta el libro en Chicago y varias ciudades estadounidenses. ¿Por qué la primera traducción de 2 libros completos de Bustos llega más de 50 años después de la publicación de Visión de los Hijos del Mal? Su hijo responde: la demora para una traducción sistemática de la obra de mi padre está asociada a otras demoras, aclara Emiliano. Tuvieron que pasar más de 20 años desde su secuestro y desaparición en 1976 para que se reeditara su poesía con la antología Despedida de los Ángeles, editorial Tierra Firme, 1998, y más de 30 años para la edición de Visiones de los Hijos del Mal, poesía completa de Miguel Ángel Bustos, editorial Argonauta, en el 2008. Luego de estas ediciones comenzaron a publicarse algunos trabajos, como Miguel Ángel Bustos, En el filo de todo, de la investigadora María Amelia Arancet Ruda, o Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta militante, por Jorge Hardheimer. En cuanto a las traducciones al inglés, en los 60, Bustos fue incluido en la contemporánea argentina, poesía contemporánea argentina de William Shand, antología publicada por la Fundación Argentina para la Poesía en 1969, y en la revista Triqualerti, 1968, de la Universidad Norteamericana. Es una muestra de poesía argentina preparada por Patricio Morgan. Más de 30 años después, en 2002, la traductora Joan Lindenberg, interesada en la poesía argentina, realizó un trabajo de investigación y versionó algunos de sus poemas. Entonces dice: es difícil traducir a Bustos, porque escribe en varias voces, estilos y formas, advierte la traductora. Tuve que distinguir entre la voz de un conquistador español, la voz de un indígena, la voz de Bustos como profeta, como ángel caído, como hombre desconsolado. Hay ciertos rasgos muy comunes en la poesía de Bustos que desafían al traductor. Por ejemplo, emplea muchos hipérbaton, que es la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en la oración.
sin puntuación en los poemas, en prosa, para que la frase se lea distintamente hacia adelante y al revés. Por ejemplo, dice, una vibrante rama de acero estará en las venas del amor, que hoy tengo un grito brutal, olvidado muerto. Este efecto proviene del fragmento, que no importa cuán largo o pequeño sea, siempre tiene este giro lingüístico en el centro que le da fuerza. Bueno, yo paro aquí y ustedes empiezan con la poesía. Luna de Herodes. Si en la noche inmóviles policías sujetan perros de boca en piedra, yo tiemblo. Quiero alejarme, no puedo, como en sueños. Entonces alzo la mano a mi pecho traspasado. No sea que a lo lejos, entre las selvas de hueso y aliento, salga el aullido de aquel que devore mis entrañas. Y aullando, prolonguen los perros guardianes un odio en silencio y dientes que por milenios me persigue. 2. No olvidamos nada. No olvidamos el llanto, ni el vacío de los muertos en la tierra. América circula con todo sufrimiento, pero canta. No con voz de fuerza, canta el día de luz que llega por el río de trigo, al ardor de sus hombres erguidos y en marcha. No olvidamos nada, pero el canto es la fiebre más alta. Huye de nuestras frentes, señala nuestra sangre, alto, altísimo, como nuestro amor. Ole. Espumas de luz y sombra, murallón de vida. Apenas vuele sobre el llanto, por mi lengua riendo, llegaré a tus manos. Elástico al sol, subiré enorme acorralando en la noche el día de vientos afilados. Niños heridos, palomas de hambre, amordazan mis besos, sacuden mis risas y te alejan para que muerda la vida y no me canse la muerte. Ausencia. No somos un equipo. Verdaderamente no somos un equipo. Vos no estás. Tendrías que estar. Para ser un equipo tendrías que estar. Aún así, no deslindo responsabilidades. Como si te llevara del brazo. Serías un viejito. Te lo recuerdo. Te acompaño visitando esas tumbas que no imaginabas. La temperatura es baja. Los autos se arremolinan a la intemperie y puede que sus dueños no vuelvan. El mundo no está asegurado. Pero quiero volver a esa idea y decirte que si bien es imposible que seamos un equipo, igual fui, durante bastante tiempo, como un soldado de reserva, aguantando nuestro campo de acción. Y te acompañé, haciendo de cuenta que estabas, a muchos lugares extraños. No es tu culpa. Hace mucho que no estás. No es fácil decirlo. A veces sueño que pulseo con un brazo, solo con un brazo, y no tiene el color de todos los brazos. Es rojo, verde, índigo. Y me despierto sin saber quién ganó. Realmente me despierto sin saber quién ganó. Sería más fácil si estuvieras. Podrías ignorar todo lo que sucede y ser lo que verdaderamente sos. Por un instante, si estuvieras para explicarme que esto es así y que va a ser así siempre, una explicación de tu parte cerraría el círculo. Bien, bonito. Sueño quebrado. ¿Qué? Sueño quebrado. Levántate y anda.
marcha de mi frente, abre mi tierra. Levanta ruda muralla de niños al dólar de fuego y zarpa de balas. Vuelve, joven enamorado del agua, al mordido corazón rebelde. Abraza y besa prieto hasta la llama pedernal de lágrimas. Mi corazón, clavado a pico de sangre en las vigilias desnudas de mi cuerpo. De Corazón de piel afuera, 1959. Ole. ¿Qué? Sí, voy. Casa de silencio. Un niño y un cuchillo, enamorados, carne y hierro, buscan en el alma la selva que los salve. Aromas y llantos, boca de hielo sobre cicatriz de pureza. Irá a devorar temblores, irá a la tierra alzando mares. Sueño del niño que muere en su casa de silencio, en el cielo del espanto, hierba de tristeza, amor de nadie. ¿Hemos? Arreglo con frutas e instrumentos de viento. Naranjos. ¿Hasta cuándo serán naranjos las calles del Tigre y no el corazón de mi amor? Pulpa de tu tremenda boca la toqué y se me fue por la noche entre los naranjos. Volvió para pegarme como la rama más débil o la ola más fría, iniciando la tormenta. Y yo que creí que nos pondríamos juntos en nuestra vida de 1000 años. Trompa, apaga la luz creciendo solo a la ciudad de los hombres. Apaga lamento de hierro y bronce entre los naranjos. Ahí voy, lava tu cuerpo y vamos. Ah, santa piel joven, el mundo será nuestro. Silencio, con la sorda alegría. Ahora duerme al fin, clarín, entre los naranjos. Del libro Fragmentos Fantásticos, 1965. Continuamos un poco. Habría al menos 3 vertientes decisivas en la poesía de Bustos: el surrealismo y los autores franceses Nerval y Baudelaire. El romanticismo alemán, también con Novalis y Hölderlin. Y la generación del 27 en España, con Lorca, Cernuda, Alexandre. No creo que haya una voz parecida en la poesía contemporánea en lengua inglesa, admite su traductora Shell. En cuanto a la influencia de la literatura anglosajona, Emiliano, su hijo, recuerda que su padre fue lector entre los ingleses de Milton, de Keats, de Lorenzi, de Wordsworth, de Percy Bysshe, de Shelley, también de Carroll, a quien cita en el Himalaya o Moral de los pájaros, de Coleridge, Wordsworth y Shelley. Bueno, perdón, se puso la pantalla negra. En la biblioteca que heredé de él, pude ver un estudio sobre el romanticismo inglés de Oxford University, de Mauricio Boura, y la voluminosa biografía crítica de Keats, de Jackson Bate, precisa su hijo. A esos libros se suman Los románticos ingleses, una edición belga de 1955. Pero de los poetas ingleses, entiendo que su preferido era William Blake, de quien luego llegó a traducir su poema El Tigre. Blake admiraba además su obra gráfica. Por supuesto Shakespeare, de quien tenía la obra completa. Entre los estadounidenses leyó mucho a Poe, a quien cita en Fragmentos Fantásticos. A Poe tal vez lo haya leído
más en francés. Tenía un ejemplar de las traducciones de Baudelaire y un estudio crítico de Marie Bonaparte, publicado en París en 1958. Es interesante ver la influencia que pudo tener Poe en su poesía, particularmente en pasajes de fragmentos fantásticos. También fue lector de Whitman, como muchos poetas de su generación, y consultó las traducciones de poetas estadounidenses hechas por Ernesto Cardenal. Desconozco, dice su hijo, si tuvo oportunidad de leer a Henry Thoreau y Herman Melville en su idioma original, pero tenía una preciosa edición de Walden, M.C. en 1945, traducido por Julio Morelia Iberia, y de Moby Dick, en versión de su amigo Enrique Pezzoni, para la colección del Fondo Nacional de las Artes. En alguna oportunidad, agrega, el poeta y crítico Ricardo Herrera me devolvió un libro que había comprado en una librería de viejos, con la firma de mi padre. Era una pequeña edición en italiano sobre la poesía de Safo. Por las fechas de las ediciones y las fechas en que firmó algunos de estos libros, entiendo que la lectura de los románticos ingleses, como también la de Poe, pudo ocupar parte de su juventud. Si bien fueron mayores que él, las influencias de la poesía francesa y del romanticismo alemán no podría decirse que haya sido poco importante la lectura de alguno de estos autores. En cuanto al libro que me regaló Herrera, me hace pensar que las bibliotecas son construcciones y también destrucciones. En ellas operan las opciones personales, el tiempo y la ausencia. No sé qué otros libros de mi padre puedan andar por ahí. Tal vez tradiciones enteras, como la lectura de traducciones enteras, como la lectura de Safo, que no tenemos, al menos por ahora, posibilidad de recuperar. En Vientre profeta sin tiempo, uno de los poemas de Visión de los hijos del mal, el poeta propone una relación compleja con el tiempo. Yo no soy de ningún siglo, vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Si él destaca que Bustos es un poeta fuera del tiempo, un poeta de todos los tiempos. Tiene una mirada histórica que reflexiona sobre el presente y hacia el futuro, que ahora es nuestro presente. Pero era un hombre de su tiempo, con un compromiso político ligado a los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70. Estoy segura, agrega, que si no hubiera desaparecido, habría seguido luchando por un mundo mejor. Y su poesía, aunque no parece concretamente política en la superficie, es lo más político de todos sus actos, porque investiga en el nivel del lenguaje el proceso colonial y el papel de la Iglesia, un proceso que todavía no se ha completado, aunque hablamos del postcolonialismo. Sus ideas perduran de manera mucho más potente a través de su poesía, que ahora sale a conocer nuevos lectores en otras partes del mundo. Las redes sociales, al menos en la década de 1960, estaban conformadas por las calles, los bares, las librerías, las universidades. Los encuentros no estaban generalmente pautados. En esa red urbana y analógica circulaban músicos, escritores, poetas, actores y otras faunas. De ese modo se conocieron Juan Tata Cedrón y el poeta Miguel Ángel Bustos. Tata refiere a aquel encuentro en el cual conoce al poeta. Lo conocí cantando. Era un poco mayor que él. Era un poco mayor que yo, que soy del 39. Y en esa época estábamos todos pululando por ahí, por la calle Corrientes, Paraná. Estaba el Ramos. Había muchas librerías. La gente que uno conoce ahora, Briante, Roselmaque, el Tito Cosa, Hellman, que era más escondido,
actores como Alterio, Lucci, Constantini, toda la banda de los amigos de Gombrowicz. Estábamos allí todos. Yo hice unas canciones con poetas precolombinos, mayas, aztecas, dos de un libro de Asturias, una antología de poesía precolombina. Es del 70 y pico el libro. Después hice otras cosas también, Memorias de los mayas en los 90. Bueno, pasamos a otra ronda. 1. Comunión salvaje. Me como a Dios, como mi salvación y espanto. Corazón de los sentidos, digiere la cúpula celestial. Ahora estoy en el campanario, un campanario tímpano católico y extinguido, con el bronce, con la trompa badajo en el viento inflamo los mares. Que todo sea una salvaje profecía, amor poseído, amor ido. Laura. Vientre profeta sin tiempo. Yo no soy de ningún siglo. Vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Pero cuando muera, el profeta que hay en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria, un niño loco con lengua de alaridos. Entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madres del mundo, cuidado, cuando muera puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísimo, catedral de tinieblas. Del libro Visión de los ojos del mal, 1967. Virginia. Elementos. Todo lo que ves es simple. Unas pocas cosas, unas pocas palabras. El fuego en el agua. Mi lengua en tu lengua. El sol es simple. Tu cuerpo lo cubre, tu cuerpo lo aclara. Del libro Pureza de estar vivo, 1961, en Despedida de los Ángeles, Libros de Tierra, fin, 1998. Palabra aún no usada. No he usado muchas flores, como encía pelvis, planta, rampa luminal. Sé que no necesité, no comí, no me calenté con ellas. Pero si llevara la palabra mierda junto a un cuerpo sangriento, sola, sin saber, sería triste, humana, hasta donde más. Publicado en Despedida de los Ángeles, Libros de Tierra Firme de 1998. Hay que aislar al perro enfermo. Cruz. Era un perro enfermo que en la noche aullaba. Tenía sus huesos, su piel y sus pelos. Solo eso. Lo demás lo había perdido. Lo demás, su perra compañera que huyó prefiriendo seguridades lejanas. Así todo en medio de vómitos aullaba. Su cabeza, su lóbulo temporal derecho, exactamente destilaba sarna y sus dientes rechinaban. La noche viene siempre. Con sus colmillos largos devoró su lóbulo temporal derecho. Murió, séquito como hierba. Pero el mundo ha cambiado con su aullido, con su raro aullido. Fuera posible un monumento, un aullido, un ala de piedra o solo un lamento tristísimo. Fragmentos fantásticos, 1965, en Visión de los hijos del mal, poesía completa, ediciones Argonauta, 2008. Cruz. 6:27. Una vez
Al mirar por una ventana, entré en un sueño. Las cosas, los seres y la luz ante mis ojos tomaron la maravillosa forma del sueño. Se cubrieron de una niebla dorada y triste. Sobre todo y todos había un gran silencio. He quedado preso, sumergido, alucinado por esta luz y este viento que vienen de un abismo desconocido. ¿Querrá alguien cubrir con una boca desesperada, con unos ojos vacíos, el portal que da a la vigilia? ¿Querría, quién sabe quién, si yo se lo pido tiernamente, degollar el día? Visión de los hijos del mal, de 1967, en Visión de los hijos del mal, poesía completa, editorial Argonauta, 2008. ¿Qué? Archipiélago del temblor. Sube el mar, sala las arenas, incendia las hierbas con soles caídos en sus aguas. Yo quiero habitar una tierra que tiemble como un pulmón de niño, que lance frutos hacia los cielos cruzados por pájaros de vidrio en sangre y plumas. Cuando muevo la lengua, buscando palabras, como uvas, bebo su alcohol que invade mis venas como un beso de labios vacíos. Oh, mis palabras, mis niñas, vayamos al archipiélago santo del temblor, a sus piedras, sus mármoles helados que rayan ríos violetas contra selvas negras como coágulos. Oye la luna abrir el cielo de mercurio, mira las estrellas, los verbos incendiados como hablan, dan a boca la nueva lengua del millón de letras, de pocas letras. A sus espaldas quiebran columnas de galaxias, cristales habitados que esperan una lengua para nacer in gloriam. Corta el aire un puñal de verbos, mi lengua es su niña. Bajo el aceite alucinado del mar, mi boca devora peces, espesas catedrales parlantes. Yo sé tu cifra oculta abismo de los cielos. Mi palabra vientre de la profecía, estamos en las islas verbales. Cuando sea la noche libre del verbo futuro, detenidos en el abrazo como una mano apenas en tu cuerpo, soportemos el alarido que hiende el universo. Demos nuestras bocas templos azules atravesados por claros. En la cruz, el idioma espera la lanza que hiera a su costado visionario. Del libro Visión de los hijos del mal del 67, en poesías completa. Bueno, continuamos, ¿no? Sí. Estábamos el encuentro con el Tata Cedrón. El Tata y Bustos conversan sobre el tema que los aglutina, las culturas precolombinas. Luego fluyeron otras redes sociales. Yo tenía una novia que era pintora y trabajaba de diagramador, y la mujer de Miguel Ángel también era diagramadora. Se refiere Cedrón a Irisma Alba, madre de Emiliano, único hijo de Bustos. Nos encontrábamos cuando se reunían todas esas chicas por congreso, y ahí lo veía bastante a Miguel Ángel, y hablábamos mucho de poesía precolombina. Siempre hubo un encuentro en una cosa de creación. Encontrar a alguien que canta tango, bueno, pero encontrar a alguien que haya hecho 2 canciones precolombinas era como una especie de corriente que se juntaba. Había una especie de interés mutuo. Cuando aparezco yo cantando canciones precolombinas, Miguel Ángel ya había hecho el viaje en un periplo por Latinoamérica que marcó la existencia y la obra de Bustos. Y entonces ahí hubo como un acercamiento del mismo cuadro, del mismo barrio. Después vino el quilombo de la militancia. No sabía que militaba,
Era una militancia, digamos, clandestina. Tampoco sabía que militaba Santoro. También lo levantaron. Era otra cosa, Santoro, poéticamente. A mí me interesaba más lo de Miguel Ángel. En el prólogo a la prosa de Miguel Ángel, su hijo Emiliano Bustos refiere que antes de su desaparición, Bustos padre trabajaba en 2 proyectos. Uno con Iris Alba, su mujer. Consistía en la recreación de leyendas de los pueblos originarios argentinos. Bustos concretó algunas anotaciones y Alba llegó a esculpir una decena de figuras. El otro proyecto, justamente, aunque apenas conversado, era con el Tata Cedrón. Consistía en adaptar historias de los pueblos precolombinos, especialmente de los aztecas. Obviamente, Bustos iba a trabajar los textos y Cedrón les pondría música. El exilio del Tata y la desaparición de Miguel Ángel Bustos abortarían ambos proyectos, pero los asuntos pendientes regresan. Lo de Miguel Ángel no era una poesía panfletaria, refiere Cedrón. Cuando vuelvo a cantar acá, después que volví en el 84, me decían, ¿no cantás más las cosas de Hellman? Y Hellman y el Paco Urondo, Tuñón, son unas poesías extraordinarias, solamente que yo quería salir, que no quería salir con el pueblo unido jamás será vencido. Cuando Emiliano, al que no conocía, sacó los libros, se refiere a los libros prosa, ediciones del Centro Cultural de la Corporación y Visión de los Hijos del Mar, obra poética completa de Miguel Ángel Bustos, editada por Argonauta, publicaciones que vinieron a salvar una falta inadmisible, pues los libros de Bustos, luego de su desaparición, eran prácticamente inhallables. Entonces dice Tata, voy a una librería en Boedo, El Gato Escaldado, lo compré y me agarré una calentura terrible. De esa calentura del Tata surgió su disco Corazón de piel afuera, que prologó Juan Gelman, musicalización de poemas de Miguel Ángel Bustos, una edición bellísima publicada en el 2010 que adquiere un extra de hermosura en la voz del Tata y en la música del Cuarteto Cedrón. Como dice Daniel Freidenberg en la edición del Centro de la Cooperación, la desaparición del nombre de Bustos y su obra que siguió a su desaparición física recién empieza a revertirse 3 décadas después. Pero esta recuperación, a lo cual ha contribuido sin duda la publicación de su prosa, rescata una imagen de Bustos como poeta y dibujante que no se ajusta a la de sus contemporáneos, a salvedad quizá de Pesoni, cuyo comentario del Himalaya o La moral de los pájaros para la revista Panorama define la obra como un poema revolucionario sin hacer ninguna referencia al poeta maldito o místico que exaltan la mayoría de las reseñas de la época. Stephen Kessler, sobre la primera edición de un libro de poesía de Bustos en Estados Unidos, dice, al igual que Federico García Lorca, 40 años antes, en España, Bustos fue asesinado en 1976 por la dictadura militar de su país a causa de su ideología, escribió el crítico y ensayista estadounidense. En mayo del 2014, el equipo argentino de antropología forense confirmó que los restos de Bustos se hallaban en el cementerio de Avellaneda con 11 fosas individuales, NN. Los peritos forenses determinaron que fue fusilado, por lo menos 2 disparos en la cabeza, en junio de 1976. Y ahí finish. ¿Se consigue el disco, Norma? ¿Sabes? No Hijo de Cedrón, el Gato Escaldado, dijiste. No sabes. No, el disco que ha nombrado está en Spotify, en internet
y en Apple Music también. El corazón de piel afuera. En YouTube no lo he Vamos a encontrado. una tercera ronda final. Vale. Todas las reacciones. ¿Quién me quita la vida como una camisa sudada y sangrienta? Maldecidme, clavadme a la cruz del amor que brota en mis ingles como maleza del infierno. Aquí, mis fieras, quiero poseer un tigre, dar luz al Dios visionario. Ole. De Visión de los Hijos del Mal, 1967. La playa. Anoche, en tu vestido, dormías y yo te escuchaba. Y yo escuchaba a los niños y las arenas levantarse. Un sol rodaba, quemando, incendiando la estrella de tu vientre. Noche y día, en tu espalda, suavemente, ondula un ruido de pasos desnudos en la playa. Eres un ojo inmenso en la pulpa de tus ropas. Tú lo sabes, en la pulpa salada de tu carne. Escucho nuestra voz. Profundo es tu vestido vacío. 16 de enero de Palabras de Agua, 1961. Madre. Este es el segundo en que te llamo y en vos llamo a todas las dulces bocas, ojos de leche de las mujeres que se me mueren. Quiero saber, siempre habrá una luna de polvo y hueso para mí. Si no he de tener un sol, este será mi último vuelo en mi última venida a los cielos. Tu hijo es hombre. Tiene perros clavados en las ingles con grandes frentes negras. Sin embargo, pobre te pida a tropezones, ya no da más, ya no da un solo día más, madre, un solo día más. Quiero probar un cuerpo que no muera, que no olvide. O caeré como un ángel de hierro con 100 muertos en las alas. Un solo muerto en el cuerpo, que podrás decirme cuando sea uno bajo la gran luna de polvo y hueso. De Fragmentos Fantásticos, 1965. Los patios del tigre. Tiene un epígrafe de Von Joker del siglo XVIII que dice así: el tigre, aquel espejo del odio y el espanto. Fueron siempre los pájaros los que anduvieron en los patios de mi infancia. A la claridad del canario se sumó el gritito entrecortado del calafate, el vuelo diminuto de los bengalíes. Algún mono hubo, pero fue efímero. Agregaba mi abuelo a la magia reinante sus oros de gran maestro, sus libros que de a poco fueron siendo mis pájaros. Un tío viajó y en una gran jaula trajo un tigre. Lo aseguraron a una cadena y esperaron que lo viera. Su garganta me llamó. Aparecí. El espanto y la maravilla me helaron. Desde ese día los patios dejaron de ser tales. Fueron selvas de mármol y mosaicos gastados en donde el terror habitaba. Era feliz. Tocaba el misterio a diario y no desaparecía. Me acostumbré ávidamente a lo extraño. Cuando alguien ordenó su encierro en el zoológico, lloré. Entonces comenzaron mis fugaces visitas. Temblaba cerca de su jaula. Su rugido era música tristísima para mí. Le imploraba a su memoria de fiera el recuerdo. El día en que me fui a despedir de él para siempre,
Me dolió, me olió, detuvo su andar en círculos. Una sombra humana le cruzó la mirada. Intenté tocarlo. El griterío prudente me clavó en el piso. Pensé un adiós. Suavemente me marché. Más tarde supe de su muerte. Su carne fantástica se juntó en el polvo a otras carnes. He crecido. Guardo de mi infancia sus huesos en mi alma, los libros en mi sangre. Pero cuando llegue el fin y me miren los ojos que aún no he visto, pienso que será el tigre incierto de la locura el que me lleve tanteando a la nada, aquel tigre de titubeo y delirio, del suicidio, que en su boca me ahogará clamando. O tal vez mi viejo tigre, rayado por la piedad, quiera devorarme como a un niño. Del libro Fragmentos fantásticos en visión de los hijos del mal. Bien. Me afirmo en la tierra. Un día seré la ausencia visible de Miguel Ángel, luego me olvido, la marca de un pie desnudo sobre el agua, un gesto, una espalda. Pero hoy tengo una médula de fuego, una piel extensa multiplicada en mi garganta, un puño joven en el centro de mis huesos apretándose muy hondo. En luz, mi frente y mis dedos como arterias hincadas en el calor de la tierra dura. Sueño quebrado. Sueño quebrado, levántate y anda. Marcha de mi frente, abre mi tierra. Levanta, ruda muralla de niños al dólar de fuego y zarpa de balas. Vuelve, joven enamorado del agua, al mordido corazón rebelde. Abraza y besa, prieto hasta la llama, pedernal de lágrimas. Mi corazón, clavado a pico de sangre en las vigilias desnudas de mi cuerpo. Canción del muchacho asustado. ¿Qué golpea bajo la tierra? Lejanas bombas, lejanos llantos. ¿Qué llevan los vientos negros? Soles pequeños, átomos inmensos. ¿Quién me asusta? El pez herido, la flor enferma. ¿Qué grito en la noche abierta? Ven y tiembla, corazón. Bueno, esta fue una muestra de un poeta joven, ¿no? De la generación del 40, más o menos, en el 39 nació. Y esta era Buenos Aires en esa época. Bueno, dejar sentado. Claro, qué bueno. Habrá poetas mayores de esa misma generación, pero él está entre ellos. Porque matan a los, ¿no? A los poetas buenos, ¿Cómo? ¿no? Que matan a los poetas, matan a la flor, lo que alimentan los poetas, ¿no? Esta poesía que hemos visto, a lo que canta, lo que alimenta, ¿no? Y eso es lo que los asesinos matan, Las ideas. Bueno, los asesinos matan por matar, ¿no? No. Que a veces pasa un poeta, a mí me parece más bien que o qué es lo que quieren matar, pero que no matan, que no pueden matar. Además, ¿no? Era una vez un poeta, ¿no? Que no los matan, digo que la canción ahí. Claro. El Bueno, Coge 76 fuerza. años. Pero muy bien, que muy los interesante secuestraron, poeta, ¿eh? Fue Mucho, el me año encantado. que Menaza eligió el exilio. Claro. Claro. Menaza Claro. fue, claro, ahí, en esa época, ¿no? Claro. Un contemporáneo, Huyendo de eso. Amenaza del 40 también. Contemporáneo, él era del 39, Menaza del 40. Mm. Bueno, Claro.
Bueno, pero hay unos que no tuvieron tiempo, ¿no? Para decidir qué hacían. Fue rápido. Me imagino, ¿no? Pero que Menasa fue rápido, ¿no? Era un grupo, era otro pensamiento, un pensamiento. Le avisaron además que estaba en la lista. Ajá, Ah, bueno. Claro. Pero era evidente, ¿no? Bueno, claro. Entonces ahí ya tienes que... Tienes que decidir, claro. Bueno, ayer le estaba leyendo la poesía de los primeros años de Menasa cuando tenía 20 años. Que se ha publicado el libro. sí, genial. Ah, Alegría. Publicó. Es buenísimo. Ah, qué bueno. Es Voy a pedir. buenísimo. ¿Y me qué tal? sorprendió. Sí, pero Sí. me sorprendió que en la sección donde empiezan los libros hay una reproducción de la portada original. Eso es. Sí, Ah, Muy ¿no? bonita. De la primera poesía. Claro, claro. ¿Está ahí el libro? Sí, sí. No lo tengo yo. ay, ábrelo a ver la primera Mostrar portada. las portadas. Bueno, tienes los Mira. otros tiempos Los otros Qué tiempos. chulo. de Sí. color rosa Sí, Qué guay. magenta era. Y y otra después la ciudad se cansa, ¿no? Que es más tapa discreta. blanca, ahí está. Tapa blanca, Ah, letras moradas. Sí. Bueno, que era esa juventud, ¿eh? Esas redes que se naufragaban por la calle Corrientes y Paraná, en el bar Ramos, y no había citas previas, se encontraban porque se encontraban, y era toda una camarilla. Estaban los más intelectuales de la ciudad, que se encontraban así de esa manera antes de que las redes sociales invadiesen el universo. Era caminando, ¿no? Pasando las noches. Y antes de que los militares no les dejaran encontrarse más. ¿Antes de qué? De que los militares no les dejaran encontrarse más. Sí, bueno, fue 30.000, ¿no? Desaparecidos. Sin hacer nada, porque, Escribir por escribir. por cuestiones ideológicas, ¿no? Ni invasión de territorio, ni guerra de las armas, ni nada de eso. No era guerra. No había, eran intelectuales los que morían, gente que militaba, ideas políticas. No había armas. Estudiantes muchísimos, sí. Bueno, nada, un homenaje a esa época. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Sí. El viaje. Muy bien, genial. Gracias. Para irnos de vacaciones. Nosotros ya nos vamos de vacaciones. Sí. Nos vamos de vacaciones. ¿Cómo? Que nos dejan buenas manos. Claro. Claro, que volvemos en septiembre, Poesía más Poesía, con nuevos poetas y nuevos encuentros. Así que amigos, no pierdan la oportunidad del verano visitar la página web. Ahí tienen los vídeos y tienen todos estos 298 números de nuestra revista para disfrutar, para leer y compartir. Os deseo una feliz etapa estival. Después Y esa visión del mal, pues en este caso del mar. Claro. Tenía un lapsus. Se te veía mucho la cara, Norma. Ah, qué bueno con el mar. 300, a la vuelta a la fiesta de los 300. Claro. Bueno, felices vacaciones. Felices vacaciones. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.